Bernal Díaz del Castillo, vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias, y del descubrimiento de la gran ciudad de México Tenochtitlán, y de otras muchas provincias y ciudades que se descubrieron y conquistaron en las partes de Nueva España, y de las cosas que en ellas pasaron, y de la muerte que dio el valeroso y esforzado capitán don Hernando Cortés, marqués del Valle, a los naturales de aquellas partes, y de otras muchas cosas que en dicha conquista sucedieron, que yo vi y me hallé en ellas peleando como buen testigo de vista, y otras que oí a personas fidedignas, y de otras cosas que pasaron, que no son de tanta calidad. ¡Ja! ¡Qué entrada tan directa y orgulloso tenemos el día de hoy! ¿No creen? Bernal Díaz del Castillo no pierde tiempo en florituras, ya que se presenta él mismo como testigo ocular, regidor y soldado raso que vivió todo en primera fila. Es un arranque humilde pero firme, muy distintivo de los prólogos ocultos de su época. Este libro empieza con esta declaración de intenciones y luego entra en su vida y de las expediciones previas. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares de Izun. Esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy en ella vamos a hablar de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Izun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. La historia verdadera es el relato en primera persona de la conquista de México, visto por un soldado común. Bernal nos cuenta su juventud en España, su llegada a América con Pedro Arias Dávila, las expediciones exploratorias de Francisco Hernández de Córdoba en 1917 y Juan de Grijalva, y sobre todo la gran expedición de Hernán Cortés. En este libro describe el desembarco en Veracruz, la fundación de Villarrica, la quema de las naves, la marcha hacia el interior, las alianzas con los tlaxcaltecas y los totonacas, la entrada en Tenochtitlán, el encuentro con Moctezuma, las matanzas del Templo Mayor, la Noche Triste, la gran derrota y la huida de la ciudad de los españoles, la reconquista con barcos en los lagos, los combates casa por casa y la caída final de Tenochtitlán en el año de 1521. Es un libro grueso, ¿eh? También intercala anécdotas de las batallas, de las descripciones de las ciudades, de las costumbres indígenas, en este caso los sacrificios, los mercados, la comida, la vestimenta. Nos habla del carácter de Cortés y de capitanes como Pedro de Alvarado y de las divisiones del botín. Y todo esto termina con la vida posterior de los conquistadores, las encomiendas, las guerras civiles entre los españoles y una defensa apasionada del valor de los soldados rasos frente a las crónicas que glorificaban solo a Hernán Cortés. Todo es un fresco épico, detallado y humano que mezcla admiración por la grandeza mexicana con justificaciones de la conquista. Bernal Díaz del Castillo nació hacia el 1495-96 en Medina del Campo, allá en Valladolid, allá en Castilla. Por cierto, un abrazo a los lunares que nos escuchan hasta allá. Hijo de un regidor como lo fue Francisco Díaz del Castillo, apodado El Galán, y de María Díaz. Venía de una familia modesta pero hidalga. Estudió solo las primeras letras y desde muy joven también soñó con aventuras. Era aficionada a las novelas de caballerías. Llegó a América en el año de 1514 con la expedición de Pedro Arias Dávila a Castilla del Oro, en Panamá, hoy conocido como Panamá. Participó en las exploraciones de Hernández de Córdoba y Grijalva y en 1519 se unió a Hernán Cortés como soldado de a pie. Estuvo en casi todos los momentos claves de las conquistas: batalla contra los tlaxcaltecas, la entrada en México, la Noche Triste y el sitio final.
Y tras la conquista también recibió encomiendas en Guatemala, donde se estableció como vecino y regidor de Santiago de Guatemala. Se sabe que se casó con una mujer llamada Teresa o Angelina. Hay variaciones en algunas de las fuentes. Y también que tuvo hijos. Escribió su historia verdadera entre los años de 1550 y 1580 aproximadamente, primero como respuesta a la historia de la conquista de México de Francisco López de Gomara, que exaltaba solo a Hernán Cortés, y a otras crónicas de gabinete, por decirlo de algún modo. Se sabe que murió el 3 de febrero de 1584 en Santiago de Guatemala, a los entre 87 y 88 años más o menos, y que sus restos están en la Catedral de la Antigua Guatemala. Nunca se enriqueció mucho y vivió sus últimos años reclamando méritos y pensiones que nunca le llegaron en la medida que él deseaba. Y bueno, esta es una crónica épica escrita con estilo llano, coloquial y sincero, es casi oral si lo viéramos de algún modo. Bernal no es un humanista culto como lo fue Gomara o Bartolomé de las Casas, y su prosa es fresca, repetitiva muchas de las veces, usa mucho yo vi, nosotros los soldados, pero está llena de viveza y de detalles sensoriales. Mezcla el tono de las novelas de caballerías con el realismo del Testigo y se considera una de las mejores prosas narrativas del siglo XVI y un precursor del relato histórico moderno. Bernal también nos retrata con mucha humanidad tanto a españoles como a indígenas, y nos muestra el miedo, el asombro, la codicia, la valentía y el arrepentimiento de los soldados, y admira el valor mexica, ya que pelearon como leones, en una parte dice así, y critica los excesos, pero justifica la conquista como una misión divina y civilizadora. Su insistencia de ser testigo de vista nos revela una necesidad de reconocimiento personal y una conciencia de nuestra propia memoria. Defiende la idea de que la conquista fue una obra colectiva de soldados rasos, no solo de Cortés. Critica la ingratitud de la corona hacia los conquistadores y la idealización excesiva de los cronistas letrados. Nos refleja el choque de civilizaciones, la admiración por la grandeza de Tenochtitlán y la justificación religiosa de la evangelización. Es un documento clave del debate sobre la legitimidad de la conquista. Fue escrita en Guatemala y terminada hacia el año de 1568 al 80. Circuló en manuscritos durante varias décadas. Se publicó póstumamente en 1632 en Madrid, con la edición de Fray Alonso Remón, con muchas alteraciones claramente. Tuvo gran influencia en la historiografía posterior y sirvió para poder contrarrestar visiones más oficiales, y en el siglo XIX al XX se revalorizó como fuente histórica primordial y como obra literaria, al menos aquí en México, y al día de hoy es una lectura obligada para poder entender la conquista desde abajo. Bernal menciona más de 400 veces a los soldados, o nosotros, para poder reivindicar el papel de la tropa frente al gran capital. Admira tanto Tenochtitlán que la compara con las ciudades de otros libros de caballerías que leía él mismo de joven. Fue adicto al chocolate, según algunas fuentes, y nada bebedor de vino. Escribió su libro ya siendo un anciano, ya estando casi ciego, para poder dejar testimonio antes de morir. Y su obra corrige y polemiza directamente con Gomara, diciendo que éste escribió sin haber estado allá. Estuvo influido por las novelas de caballerías como Amadís de Gaula, entre tantos otros autores que hablan de caballerías, por las crónicas medievales y por su propia experiencia militar. También reacciona contra las historias de salón de cronistas que nunca pisaron América, y influyó en otros, ya que es una fuente indispensable para historiadores posteriores, como lo es Solís, Prescott, etc. Influyó también en la visión romántica de la conquista y en la literatura hispanoamericana, en autores como Carlos Fuentes o los historiadores modernos del nuevo relato que la citan constantemente, y su estilo directo inspiró crónicas testimoniales de siglos posteriores. Pero bueno, ¿por qué habríamos de leer esta novela? ¿Qué te parece si te contesto regresando del corte?
Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Lunares y Zoom, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. ¿Por qué habríamos de leer Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo? Porque es la conquista de México contada por un soldado raso que estuvo ahí con todos sus olores, miedos, maravillas y contradicciones. Y no es una historia pulida de salón, ya que es cruda, viva y humana. Y nos hace sentir el asombro de ver Tenochtitlán por primera vez, el terror de la noche triste y la brutalidad de las batallas. Y ahora, si te gustan las epopeyas reales, las aventuras y entender cómo se hizo América y nuestro país aquí en México, este libro es oro puro. Es divertido por sus anécdotas, es conmovedor por su sinceridad y es revelador sobre el choque de dos mundos. Pero hablemos de los datos físicos de este libro. Fue escrita, como ya dijimos, entre 1550 y 1580. La primera edición impresa se presentó en 1632 en Madrid por Fray Alonso Remón. Varía mucho en ediciones modernas, suele tener entre 900 y 1400 páginas, muchas veces de 2 tomos. Hay ediciones en PDF o en ediciones largas. Está impresas en un volumen de entre 1000 y 1300 páginas según si trae anotaciones o no. Yo tengo aquí en mis manos la de la Real Academia Española, tiene 1513 páginas, la edición crítica de Guillermo Ceres,
la más rigurosa con un aparato de variantes, aunque también te puedo recomendar la de la edición de Cátedra o Castalia, que son ediciones anotadas un poquito más accesibles. Está la de Porrúa, que también me gusta mucho, son ediciones populares mexicanas muy usadas en las escuelas y con la que pues yo interactué por primera vez cuando nos las dejaron, creo que en la secundaria. Está la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, donde también puedes descargar este libro. Y hay otras páginas muy buenas donde también quizás las pudieses encontrar, como es Lincua o las ediciones de la UNAM o las del Fondo de Cultura Económica. Cualquiera de esas también me gusta mucho. Las del Fondo de Cultura Económica igual es muy respetable y es muy válida y es muy singular para poder hacerla de estudio. Es original en castellano del siglo XVI, con un lenguaje llano, pero con giros antiguos. Hay ediciones modernizadas, ya que está en español actualizado con notas y glosario, que nos facilitan mucho la lectura sin perder el sabor original. La encuentras traducida al inglés, al francés y a otros idiomas europeos desde el siglo XVII. Y bueno, en conclusión, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es el testimonio más vivo y humano de los acontecimientos que cambiaron el mundo. Nos muestra la caída del Imperio Mexica, vista por un soldado que peleó, sufrió y se asombró en primera fila. Bernal Díaz del Castillo no escribe como un historiador de corte. Escribe como quien nos cuenta batallas junto al fuego, con mucha sinceridad, con mucho orgullo y con un toque de nostalgia por los compañeros muertos. Y leerla al día de hoy es como viajar en el tiempo. Sentir el vértigo de ver por primera vez una ciudad flotante más grande que cualquier ciudad europea, comprender el choque brutal de culturas y reflexionar sobre el precio de la gloria. Si buscas historias que se lean como novelas de aventuras, pero con el peso de la verdad de un testigo, seguramente este libro es imprescindible para ti. Y ahora te pregunto, para terminar nuestro programa, ¿te atreves a marchar con Cortés y Bernal hacia Tenochtitlán? Si es así, déjame aquí en los comentarios todas tus impresiones, si ya lo leíste, o recomiéndame alguno de los libros que quisieras que habláramos aquí en el canal. La epopeya empieza con esta declaración tan directa del viejo soldado guatemalteco. Bienvenido a la verdadera conquista. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?